Aplicación del régimen de propiedad en condominio. Diferentes clases de condominio. Para poder entender sobre a qué se le puede aplicar el régimen de propiedad en condominio, debemos analizarlo con base en la legislación costarricense, específicamente en la ley reguladora de la propiedad en condominio y su reglamento. Para estos efectos, debemos relacionar el artículo 1 con el artículo 3 de la ley para luego relacionarlo con el reglamento. De manera que primero tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender es por qué se está dando todo esto y cuáles son los posibles destinos que se le pueden establecer. Incluso nos podemos preguntar hasta, ¿se debe llamar propiedad en condominio? ¿Es un condominio? ¿Es una propiedad horizontal? Como ya lo he dicho, en mi criterio lo que el legislador buscó cuando se creó la ley de propiedad en condominio de Costa Rica, o la ley reguladora de propiedad en condominio, fue el crear la propiedad colectiva, sin haber llegado realmente a establecerla como tal. Eh, lo que sí es importante destacar es que esta ley reguladora de la propiedad en condominio nos indica desde su primer artículo que su creación se da por una necesidad, por una realidad, cuál es el buscar un régimen más audaz, más dinámico, donde se pueda utilizar mucho mejor la propiedad privada y ayudarse en esa relación de interdependencia entre los titulares, entre los propietarios, en relación con sus áreas comunes. Entonces, es clara la intención del legislador en ampliar las posibilidades de comunidad, eh, dejando atrás los conceptos exclusivamente de edificios para pasar a algunas alternativas de propiedad privada en comunidad desde diferentes conceptos y diferentes destinos. Entonces, muchas de las necesidades actuales, protección del medio ambiente, seguridad, comodidad, entre muchísimas otras cosas, son las que hicieron que se impulsara la posibilidad de tener esta propiedad privada en sistemas comunitarios, pero con destinos que sean diferentes. Pueden ser habitacionales, recreacionales, forestales, comerciales, agrarios, en fin, diferentes destinos, pero compartiendo elementos comunes. Por otro lado, también se ha tenido la idea de que no solo sean destinos diferentes, sino además que los complejos en condominio puedan ser horizontales, ya no entendidos como pisos en los edificios, sino horizontales entendido el piso, verticales, edificaciones, o mixtos, nada más lotes por un lado y edificaciones por otro. Entonces, esto es lo que va a permitir que lo que se conocía como urbanizaciones privadas se puedan desarrollar, como a través del sistema condominal, comunidades privativas y lotes o condolotes o viviendas individuales. Y por supuesto elementos comunes. O que se pueda combinar lotes con casas y elementos comunes. O que se puedan combinar comercios, casas, edificios, áreas comunes. Y siempre las áreas comunes pues van a ser los accesos, las aceras, casetas de guarda, alumbrado, estructuras, intercomunicaciones, áreas recreativas, etc.
También es importante indicar que no se está dejando de lado la edificación tradicional de edificios en condominio. Pero la enorme ventaja es que al permitirse diferentes destinos, entonces ya no se tiene ese único destino habitacional o que en alguna medida sí se interpretó en Costa Rica durante muchos años de locales comerciales o unidades habitacionales con algunos locales comerciales. Sino que ahora la edificación que pase a un régimen especial de propiedad en condominio puede, entre otras muchas posibilidades, ser para comercio, para bodegas, para estacionamientos, oficinas y la combinación de estos también. Y esas combinaciones se dan no solo en los destinos, sino en la estructura constructiva y en las estructuras jurídicas. Entonces, los complejos que se sometan al régimen de propiedad en condominio van a poder también tener condominios dentro de los condominios. Entonces vamos a tener diferentes clases de condominio. Con base en esto, primero estudiemos qué establece la legislación costarricense en relación con los destinos. Y para esto tenemos el artículo 1 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio número 7933. El régimen de propiedad en condominio puede aplicarse, por un lado, a los diversos pisos, locales, oficinas, estacionamientos, departamentos, en que se dividan uno o varios edificios, por construirse o construidos en una misma finca o diversas, ya sea que pertenezcan estos a uno o varios propietarios o concesionarios. Ese es el punto A del artículo primero. ¿Qué destacamos? Vean los diferentes destinos: pisos, locales, oficinas, estacionamientos, departamentos. Vea cómo además nos dice que esto puede estar en uno o varios edificios. Y es importante resaltar también que nos está hablando de por construirse o construidos. Lo que nos lleva a un tema que será estudiado por separado, que se denomina la prehorizontalidad. Pero adelantando un poquito, pueden constituirse los condominios si se cuentan con los planos y los permisos específicos, aun cuando no hayan sido construidos todavía. B. A las distintas edificaciones que se construyan en una sola finca se habrán de pertenecer a propietarios diferentes. Pues no hay mucho que comentar ahí. C. A los bienes inmuebles aptos para la construcción, tanto para los lotes o las fincas rurales en que se divida el terreno, como para las construcciones que se levanten en ellos. En este punto C, me interesa resaltar que estamos hablando de la posibilidad de tener inmuebles en donde son aptos para la construcción. O sea, estamos hablando de tierra, de lotes. Entonces estamos hablando de que pueden ser lotes urbanos o lotes rurales. Y si estamos hablando de lotes rurales, entonces estamos hablando que puede tener diferentes destinaciones para efectos rurales. Desde una finca pequeña, desde agricultura, ganadería, hasta la posibilidad de fincas forestales o fincas para la protección del medio ambiente. D. Cuando el propietario de un edificio o un desarrollo habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola ya construido decida someterlo al régimen de propiedad en condominio, siempre que existan elementos dependientes y comunes indivisibles y cumplan todos los requisitos técnicos exigidos por esta ley. Este artículo nos da para hablar de muchos temas. Resalto lo siguiente. 1. Nuevamente, la destinación.
véase cómo la ley en este artículo 1, inciso D, nos habla de habitación, comercio, turismo, industria, agricultura. Primer elemento que tenemos que plantear. El específico artículo está hablando de los edificios ya construidos que decidan someterse a un régimen, pero nos está hablando de los diferentes destinos. Elemento 1. Elemento 2. Cualquier edificio que ya esté construido, y agrego acá para efectos de la explicación, o que esté por construirse, puede someterse al régimen de propiedad en condominio. Pero en cualquiera de los dos casos, construido o por construirse, debe de cumplir con una serie de requisitos. Primero, tiene que haber áreas comunes indivisibles. Pues por supuesto que en un edificio se pueden dar tales como, uno, el terreno propiamente dicho, que siempre es un área común. Dos, accesos. Tres, paredes maestras. Cuatro, escaleras, ascensores. Y a partir de ahí podemos tener una serie de elementos comunes más. Tanto las unidades privativas como los elementos comunes tienen que ser interdependientes. Las áreas comunes van a ser indivisibles. Otro elemento que resaltamos de este punto, o sea, las áreas comunes tienen una indivisión forzosa. Y por último, pero tremendamente importante, debe cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la ley. Cuando dicen exigidos es por esta ley, por la ley reguladora de la propiedad en condominio, pero también por las diferentes leyes que hay, tanto de planificación urbana para efectos de segregaciones y urbanizaciones, como los códigos asísmicos y códigos de construcción en el caso de los edificios. De manera que si existen requisitos técnicos específicos, como por ejemplo, para mencionar uno, una doble pared entre una unidad privativa y otra, simplemente como ejemplo, y hay un edificio que no tiene esa doble pared, pues ya el edificio, si estaba construido, ese específico no podrá someterse al régimen especial de condominio. Cuando el titular de un derecho de concesión que recaiga sobre un bien inmueble y se destine a ser explotado turística o comercialmente, decida someter su proyecto a las disposiciones de esta ley. En este caso, deberá contar con la autorización expresa y previa de las autoridades que hayan otorgado la concesión. Este punto también nos da pie para hablar muchísimo y debo indicar que tendremos una clase especial específicamente de este tema. Elementos a considerar. Nos está indicando que en las zonas de concesión se pueden hacer condominios. Eso quiere decir que es importante que se repasen los derechos reales administrativos para poder tener claro qué es una concesión. Porque cuando se otorga una concesión, lo que se está otorgando es un derecho real administrativo sobre un bien perteneciente al Estado y que por ley especial autoriza a entregárselo a los particulares para el uso, goce y disfrute en un régimen especial. Por ejemplo, en Costa Rica existen las concesiones en zona marítimo terrestre. Existe la ley de zona marítimo terrestre que otorga concesiones a los particulares para que estos particulares puedan hacer un uso, goce y disfrute de ciertas áreas de esta zona marítimo terrestre. Pues bien, es importante resaltar que este artículo tiene un origen en la necesidad, el querer desarrollar
la zona marítimo terrestre, especialmente en el ámbito turístico. Y es entonces la posibilidad de poder vender unidades privativas en condominio en la zona de concesión. Algunos elementos quiero resaltar, aunque será un tema que pueden ver en otra clase. Uno, interesante. La ley se denomina Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. Ley Reguladora de la Propiedad, resalto aquí, de la propiedad en condominio. Un concesionario no tiene propiedad. O sea, nos están permitiendo tener propiedad en condominio en las concesiones. Esto precisamente, pues claro, por razones económicas de explotación de la zona, pero sin que se tomara en consideración la parte jurídica. Propiedad en condominio en concesión. Entonces, para poder lograrlo, se va a requerir que la autoridad competente, por ejemplo, en zona marítimo terrestre nos referimos a las municipalidades, autoricen en forma expresa y previa para efectos de poder otorgar la concesión en condominio. Cuando esto se da, entonces hay que cumplir con todos los procesos iguales a los que se deben cumplir para hacer un condominio. Pero además se somete a la aprobación de la municipalidad, del Consejo Municipal. En caso de ser aprobado, las unidades privativas que van a ser habitacionales o van a ser agrícolas o van a ser turísticas, van a depender, uno, de para qué fue otorgada la concesión, porque las concesiones también se otorgan con diferentes destinaciones. Y por tanto, si se convierte esa concesión en un condominio, las unidades privativas resultantes también tienen que tener el mismo destino. Pero a estas se les ha denominado a nivel práctico subconcesiones. A las fincas filiales se le van a considerar subconcesiones. ¿Por qué? Porque deben cumplir con exactamente los mismos parámetros que tiene la concesión original. Debo también mencionar que por lo menos en Costa Rica existen algunos regímenes especiales de zona marítimo terrestre. Uno de ellos es lo que se conoce como el proyecto de desarrollo Papagayo, el proyecto de desarrollo turístico Papagayo, antes conocido como el proyecto de desarrollo turístico Bahía Culebra. En este caso, existe también la posibilidad de otorgar subconcesiones a través no solo de esta ley de propiedad en condominio, sino también de la ley de zona marítimo terrestre en relación con la ley de Papagayo. Lo que me lleva a comentarles de la posibilidad de los condo hoteles, o sea, condominios que además tienen destino hotelero y por tanto se rigen bajo un principio que se conoce como 70-30. O sea, el adquirente es el dueño del condominio, pero lo puede usar en forma particular un 30% de su tiempo porque el otro 70% de su tiempo debe destinarlo al turismo. Tema que se trata también en otra clase. Y finalmente el punto F del artículo 1 dice, a los proyectos por desarrollarse en etapas, cuyas obras de urbanización o civiles sean sometidas al régimen de propiedad en condominio y donde las filiales resultantes sean a su vez convertidas en fincas matrices de un nuevo condominio, sin perder estas, por tal razón, su condición de filial del condominio original.
lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el proyecto y los planos originales debidamente aprobados, así como en el reglamento del condominio. El punto F a lo que se refiere es a la posibilidad del establecimiento de condominios dentro de los condominios. Cuando un condominio es creado, las unidades privativas se les denomina fincas filiales. Entonces, todo el complejo es llamado finca matriz y cada una de las unidades individuales resultantes se le llaman fincas filiales. En el caso de que se quiera desarrollar condominios dentro de los condominios, entonces el condominio ese madre debe cumplir con una serie de requisitos. Entre esos requisitos estamos hablando de requisitos de urbanización, de obras de urbanización o civiles dentro de los conceptos de la planificación urbana y específicamente de los reglamentos de segregaciones y urbanizaciones. O sea, se debe cumplir con lo establecido en este reglamento para las calles de acceso a esas fincas filiales que a su vez están autorizadas para convertirse en fincas matriz de otro condominio. Esas fincas, las cuales pueden ser convertidas en fincas matrices, no se les denomina simplemente fincas filiales, sino que se les denomina fincas filiales primarias individualizadas. FFPI versus FF, que significa finca filial. Entonces, este primer artículo nos da una amplitud enorme sobre los diferentes destinos y por tanto las diferentes clases de condominios que se pueden crear en Costa Rica. Resaltar la importancia de relacionar el artículo 1 de la ley reguladora de la propiedad de condominio con el artículo 3 de esa misma ley, que nos establece el propietario de un inmueble o un derecho de concesión, o sea, estamos hablando de una propiedad común o un derecho de concesión, que se proponga construir o desarrollar un condominio habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola, puede lograr mediante declaración en escritura pública que el condominio proyectado se regule por el régimen establecido en esta ley. Para dicho efecto, la finca matriz y las filiales serán descritas con base en un anteproyecto debidamente aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, y el Ministerio de Salud y la municipalidad respectiva. Entonces, relacionemos el artículo 1 con el 3 y resaltemos algunos elementos del 3 que están también presentes en el 1. Primero, una finca común, lo que llamamos una propiedad común, se puede someter a un régimen especial de condominio, pero también una concesión puede someterse a un régimen especial de condominio. La diferencia entre uno y el otro es que la concesión va a ser además aprobada para efectos de subconcesiones por la municipalidad del lugar y además, en el caso del proyecto de desarrollo Golfo Papagayo en Costa Rica, también por el Instituto Costarricense de Turismo. Segundo elemento a destacar del artículo 3. Se puede desarrollar condominios habitacionales, comerciales, turísticos, industriales, agrícolas, variada destinación. Y además nos dice que se tiene que hacer en escritura pública. Entonces, esto nos lleva a que para poder un notario público hacer esa escritura pública, donde pasa de un régimen de propiedad común a un régimen de propiedad especial, que es la propiedad en condominio, se requiere una serie de planos que deben cumplir con la aprobación del INVU
Ministerio de Salud, y entonces debemos agregar también toda una serie de instituciones más. ¿Por qué? Porque esos planos se van a tener que someter a través de la ventanilla única en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a el escrutinio del INBU, del Ministerio de Salud, pero también de instituciones tales como el AIA, bomberos, etcétera, para determinar que cumple con todos los requisitos establecidos, no solo en la ley de propiedad horizontal, sino, como he dicho antes, en otra legislación, tal como la ley de planificación urbana, el reglamento de segregaciones y urbanizaciones, el código asísmico en caso de construcción, códigos de construcción, etcétera. Y una vez que esté aprobado por todas estas instituciones, pasa también a la municipalidad del lugar para que dé su aprobación final. Estos dos artículos de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio costarricense son los que nos establecen cuál es la aplicación del régimen y qué clases de condominios hay. Y los vamos a relacionar con el reglamento a la ley, a la ley reguladora de la propiedad en condominio. Este reglamento es el decreto ejecutivo número 32.303 MIVA Make Tour, que fue suscrito entonces, obviamente, por el presidente de la República, por el ministro de Vivienda, Asentamientos Humanos, por el ministro de Economía, Industria y Comercio y el ministro de Turismo. Es el reglamento a la ley el que nos da mayor claridad en cuanto a los diferentes tipos de condominios que pueden existir. En este sentido, vamos a ver también el artículo 1, diferentes definiciones. Y aunque en otra clase lo hemos visto, empezamos definiendo qué es el condominio entonces, con base en la legislación costarricense. Condominio es un inmueble susceptible de aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios con elementos comunes de carácter indivisible. Pero nos habla de las diferentes clases de condominio y nos habla de condominios verticales, horizontales, mixtos, combinados, condominio de condominios y condominios de lotes. El condominio vertical es aquel en el cual cada condominio es propietario exclusivo de parte de la edificación que está conformada por varios pisos. Entonces, es en común todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso general. O sea, imaginémonos nuevamente paredes maestras, cimientos, entradas, ascensores, etc. Pero se es propietario exclusivo de partes de esa edificación. El condominio horizontal es la modalidad donde cada condominio es propietario exclusivo de un terreno propio. Vean que ya no estamos hablando de una parte del edificio, sino de un terreno propio. Y también de la edificación que se construya sobre ese terreno. Y va a ser copropietario de las áreas comunes. Entonces, un condominio horizontal no es ni más ni menos que un condominio de lotes. Un condominio que va a tener que cumplir nuevamente con todas las regulaciones de la legislación de planificación urbana y especialmente el reglamento de segregaciones y urbanizaciones. Y lo que se tienen son lotes. Lotes que pueden tener tamaños mínimos o tamaños máximos, y sobre esos lotes que se le denominan fincas filiales primarias individualizadas se va a poder construir. El condominio mixto son aquellos donde pueden presentarse en una misma finca matriz condominios verticales y horizontales. De tal manera que podríamos establecer
por ejemplo, un condominio que tiene algunos lotes y en algunas otras partes lo que tiene son casas o tiene edificios. El condominio combinado es un proyecto donde se combinan diferentes usos y tipos de edificaciones que deben ser compatibles entre sí y deben ajustarse a la normativa que regula la zona donde se localiza. ¿Cómo desmenuzamos este artículo o este punto que es el punto 15? ¿Cómo lo vamos a analizar? Primero, pueden haber diferentes usos. Entonces, claro, dentro de un mismo condominio podemos estar hablando, por ejemplo, de zonas donde van a ser residenciales, otras donde van a ser turísticas y otras donde van a ser comerciales, por ejemplo. Podemos tener además diferentes tipos de edificaciones. Entonces, en este mismo ejemplo que estamos dando, podríamos tener un edificio, una torre de apartamentos donde están destinados exclusivamente al turismo, pero hay otros edificios que son más pequeños u otras casas donde son residenciales y además hay centros comerciales donde hay locales para comercio. Pero también nos indica que deben ser compatibles entre sí. ¿Qué significa ese compatibles entre sí? Lo que significa es que no podríamos estar pensando, por ejemplo, en un condominio combinado de casas con zonas industriales. Y esto me lleva a otra parte de este mismo punto que dice, deben ajustarse a la normativa que regula la zona donde se localicen. Porque aun cuando existe una ley especial, que es la ley reguladora de la propiedad en condominio, también existe legislación sobre planificación urbana, también existen los diferentes planes reguladores y con base en esto también existe la zonificación. Entonces, un plan regulador que divida un cantón, por ejemplo, en diferentes zonas, suelen tener zonas mixtas. Y esas zonas mixtas, un ejemplo que se da muchísimo es habitacional con comercial o habitacional turístico y comercial. Pero las zonas industriales suelen estar separadas. Entonces, esa combinación que se va a dar debe entonces ser compatible entre sí, pero compatible también con la zona donde está y la legislación que se presenta a la zona. Condominio de condominios. Es un proyecto donde las fincas filiales se conforman a partir de la subdivisión de una finca filial matriz. Lo anterior debe permitirse en los reglamentos de condominio y administración, tanto de la finca matriz inicial como de las fincas filiales, de las fincas matrices o filiales matrices, debiendo contener ambos reglamentos las normas que regulen la relación entre los condominios y de cómo se ejercerán los derechos y obligaciones de los propietarios y o condominios. Condominios dentro de los condominios. Esto en la práctica, ¿cómo se da? Es de la siguiente manera. Se hace un condominio de lotes en donde se pueden establecer que todos o algunos de los lotes sean fincas filiales primarias individualizadas y no solo fincas filiales. Entonces veamos las dos posibilidades. Primero, una combinación. Fincas filiales y fincas filiales primarias individualizadas. Quiere decir que, por ejemplo, los lotes 1, 2, 3, 4 y 5 serán fincas filiales para los cuales solo se puede construir una casa. Pero los lotes 6, 7, 8, 9 o 10 son fincas filiales primarias individualizadas donde se pueden establecer condominios dentro de los condominios. Al existir
esta combinación se debe cumplir con la regulación de planificación urbana y de construcción de urbanizaciones. Pero además, el reglamento de ese condominio debe indicar que se está autorizando a que las fincas 6, 7, 8, 9 o 10 sean fincas filiales primarias individualizadas y que sobre de estas se puedan establecer los condominios. A nivel práctico, además, el Registro Nacional de Costa Rica está pidiendo una serie de cosas más. Por ejemplo, está indicando que cuando se vaya a hacer el reglamento, se deban hacer reglamentos que sean absolutamente compatibles con el reglamento del condominio matriz. Entonces, si se hacen condominios o subcondominios o condominio dentro del condominio, el reglamento de ese condominio debe ser absolutamente acorde con el reglamento del condominio madre o el condominio matriz. Por ejemplo, si el condominio matriz dice que no puede existir más de 5 pisos, entonces en el subcondominio o en el condominio dentro de los condominios debe también establecerse que no puedan haber más de 5 pisos. Y el otro aspecto es que para efectos de votación, cuando se vaya a votar en la finca, en el condominio matriz, debe también establecerse claramente que quien vota en nombre de la finca filial, que es a su vez matriz, está debidamente autorizado por la asamblea de condóminos. O sea que el administrador no puede simplemente ir a votar en nombre de esa finca filial que es matriz, sino que tiene que haber una asamblea donde le otorguen un poder especial. Y cuando se requiera de mayoría absoluta o de mayoría total en la votación, tiene que haberse dado una asamblea en ese subcondominio para efectos de que la votación sea de igual manera, con mayoría calificada o con una mayoría, o más bien, o con una totalidad de los votos. Y finalmente tenemos los condominios de lotes, que son aquellos donde las fincas filiales corresponden a predios horizontales que pueden ser destinados a uso agrícola, industrial, pecuario, turístico, comercial, habitacional, de recreo y cualquier otro propósito lícito. Pueden estar destinados a la prestación de servicios o para construir edificaciones. En los condominios horizontales de lotes, cada finca filial será denominada finca filial primaria individualizada, FFP, que es básicamente entonces lo que les he venido explicando. Puede establecerse una urbanización privada como un condominio de lotes. Deja de existir ese concepto ya antiguo de urbanización privada para poder constituirlo como un condominio en donde sí se va a permitir que los condominios horizontales sean manejados como urbanización o se puedan hacer condominios dentro de los condominios, vamos a tener que denominarlos fincas filiales primarias individualizadas. Entonces, concluimos indicando que en Costa Rica hablamos ya no de propiedad horizontal, sino que hablamos que en el concepto de condominios existe muy diversas clases de condominios que se pueden establecer. Condominios horizontales, condominios verticales, condominios mixtos, condominios de lotes, condominios de condominios y condominios combinados. Y todos estos con una diversa también destinación.